A un mes de que arranque el Mundial de Fútbol de 2026, la FIFA publica un comunicado inesperado. Anuncia que a partir de 2031 el álbum de cromos del Mundial dejará de fabricarlo la empresa que lo ha hecho durante más de 50 años y pasará a ser fabricado por una compañía americana llamada Topps. La empresa que acaba de perder uno de los activos más importantes dentro del coleccionismo deportivo se llama Panini, es italiana y ese álbum es su principal fuente de ingresos. Así que a partir de ahora a Panini solo le queda el Mundial del 2030. Pero lo peor de todo no es haber perdido un Mundial, es contra quién lo ha perdido. Lo ha perdido contra una empresa que en menos de 3 años le ha arrebatado prácticamente todas las licencias que tenía de valor. Los derechos de la NBA, la Liga Americana de Fútbol, el Mundial y mucho más. Norte de Italia, a principios de los años 50. Junto a la catedral hay un pequeño kiosco que lleva la familia Panini, una madre y sus 4 hijos. Un kiosquero no fabrica nada, compra producto ajeno, le añade un margen pequeño y lo revende. Para que funcione bien este negocio solo necesita entender muy bien lo que la gente busca. Y en ese momento, entre otras cosas, lo que la gente buscaba eran cromos coleccionables. Todas las editoriales que creaban ese tipo de cromos los vendían de la misma manera, a una sola unidad, donde el cliente podía escoger qué cromos comprar. De repente, uno de esos fabricantes, Nanina, ha tenido un problema con una colección entera de futbolistas del campeonato italiano, que nadie conseguía vender y los estaban prácticamente regalando. Los hermanos Panini decidieron viajar hasta Milán para así ver cómo eran estos cromos. Al verlos, supieron claramente que ellos sí podrían venderlos. Los cargaron en el coche y se los llevaron de vuelta a Módena. Pero hicieron un cambio. Cuando tocó ponerlos a la venta, decidieron hacerlo de una manera diferente a lo que había hecho todo el mundo hasta el momento. No venderlos de manera individual, ponerlos de 2 en 2 en sobres cerrados y vender cada sobre a 10 liras. Estos cromos apenas meses antes estaban a punto de ser destruidos, pero ellos consiguieron venderlos absolutamente todos. Te preguntarás, ¿cómo lo hicieron? Pues cambiando la naturaleza del producto. Un cromo suelto tiene un valor conocido. Sabes qué compras y decides si te compensa o no te compensa, mientras que un sobre cerrado tiene un valor esperado. No compras un cromo, compras la probabilidad de que sea un cromo que tú necesitas. El precio deja de estar atado a un objeto concreto a valer el precio del objeto que desearías tener. Y lo más importante de todo es que con esto puedes vender el mismo papel una y otra vez a la misma persona. Pero los hermanos sabían que ese éxito era temporal, ya que estaban vendiendo el stock fallido de otra empresa. Así que sin dudarlo, en 1961 alquilaron un taller, compraron una imprenta y fundaron la empresa que todos conocemos hoy en día, Panini. Y además, ese mismo año lanzaron su primera colección de la Liga Italiana. Pasaron directamente a vender 15 millones con su propia colección. Toca parar un momento. Este éxito no fue solo por el formato de venta. También fue gracias a las colecciones que crearon, ya que estas tenían un acabado muy por encima del que ofrecían la competencia. Publicaban fotografías de calidad, acompañaban cada cromo con la ficha personal del futbolista y con este perfeccionismo en el producto fueron adelantando a todos sus competidores. Pero con el negocio ya establecido les apareció un problema industrial que condicionaba la fabricación y la calidad de su producto. Este consistía en cómo se mezclaban los cromos. Pensémoslo desde el punto de vista del cliente. Lo que está comprando no es un trozo de papel, es una probabilidad. Y una probabilidad solo vale algo si el cliente cree que es real. Mezclar los cromos era cuestión de fuerza bruta. Operarios metidos en montañas de cromos removían manualmente todos los cromos en una pala. Pero con 15 millones de sobres al año, aquello pasó a ser imposible de sostener. Y en 1963 aparece la persona que va a resolver este gran problema. Humberto, otro de los hermanos Panini, que hasta entonces había estado al margen de todo este negocio. Él no venía del comercio, sino de la mecánica. Se había formado en talleres de Módena, entre ellos el de Maserati, y con esa cabeza de ingeniero se encerró para poder ayudar a todos sus hermanos, diseñando una máquina que resolviera ese problema. El resultado fue una bestia de engranajes y cuchillas que cortaban, mezclaban y ensobraban todos los cromos ella sola. Y lo más importante, evitaba el fallo que cualquier cliente detectaría al instante, que dentro del mismo sobre salieran 2 cromos repetidos. A esta máquina la bautizaron con el nombre de Fifimatic. Y lo más curioso de todo es que hoy en día se sigue usando. Vale, con una fábrica, un método de producción y un producto 100% validado,
Ya solo les faltaba conseguir un mercado global. Y lo que hicieron fue ir directamente a la FIFA para firmar un acuerdo que les permitía fabricar el álbum del Mundial de México en 1970. Con los resultados conseguidos con la venta del álbum pudieron validar una cosa, que si querían crecer de verdad no les bastaba con tener una fábrica, una metodología o un producto. Tenían que ser los mejores obteniendo las mejores licencias del mundo. Y con este descubrimiento se pusieron en marcha. Y a lo largo de los años consiguieron la Liga Inglesa, la Eurocopa, la Liga Española, la Champions, la Copa América, la Copa Libertadores y hasta se expandieron a Brasil. En 2009, cuando ya tenían un imperio de licencias futbolísticas, entraron en la NBA y en la Liga de Fútbol Americano. Y finalmente, más tarde, incluso se atrevieron a entrar en licencias fuera del deporte, comprando los derechos de Disney, Marvel, Pokémon, Super Mario y muchas más. Pero no nos equivoquemos, obtener una licencia no garantiza generar beneficios. Panini ha tenido que aprender cómo ganar dinero con estas licencias a lo largo de los años. Y lo que ha descubierto es lo siguiente. Hoy en día Panini prácticamente regala el álbum, porque su facturación se centra principalmente en la venta de cromos. Que el álbum salga barato o directamente regalado no es generosidad, es una herramienta de captación. Regalas el contenedor para vender el contenido, y el contenido es el que genera todos los beneficios. En los últimos años Panini ha incluido cromos con bordes de colores y los extra stickers. Cada uno de los cromos ahora también los puedes encontrar con un borde de color distinto, y dependiendo del color es más difícil de encontrar. El azul aparece en 1 de cada 2 sobres, el rojo de 1 de cada 25, el morado en 1 de cada 200, el verde de 1 de cada 400 y el negro es una única unidad en todo el planeta. Y los llamados extra stickers son 20 cromos especiales que salen 1 de cada 100 sobres. Con esto, el álbum que anuncian 980 cromos en realidad esconden más de 11.000 piezas distintas, de las cuales, como hemos visto, algunas existen una sola unidad en todo el mundo, dando entrada a un nuevo cliente, los especuladores o inversores. En este mercado actualmente ya se han podido ver ventas superiores a los $100.000. Por ejemplo, el cromo en borde negro de Messi en el Mundial de Qatar de 2022, que se vendió por un valor de $139.000 en el mercado de segunda mano. O el mismo cromo, pero de Cristiano Ronaldo, que fue vendido por $78.000. Pero es importante entender bien quién gana aquí. De esas reventas, Panini no ve ni un euro. Su ingreso se produce solo en su venta inicial, cuando vende el sobre cerrado. Y te preguntarás, ¿y qué consigue Panini con todo esto? Pues muy fácil, añadir en la ecuación un cliente gigantesco. Finalmente, toca volver a esa empresa llamada Topps. Porque todo este imperio, la fábrica, la máquina Fifimatic y el producto de venta exponencial se construyó encima de una base muy frágil. Las licencias. Panini nunca fue dueña de lo que vendía. Todo estaba alquilado con un contrato y una fecha de caducidad. Y durante 60 años eso no fue un problema, porque nadie le disputaba esos contratos. Pero en los últimos años apareció alguien que sí lo hizo, y empezó a quitárselo uno a uno. Así que la pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? Pues aquí viene un giro inesperado. Para entender lo que está pasando, no tenemos que mirar únicamente a una sola empresa, sino que tenemos que poner el foco en 2 empresas americanas. La primera, la que ya hemos nombrado anteriormente, Topps. Esta, más antigua que Panini, empezó vendiendo chicles y acabó dedicándose a las cartas de colección deportiva. Durante décadas, Topps y Panini fueron grandes rivales, cada una fuerte en su continente. Pero en los últimos años, Topps está ganando la batalla, arrebatándole todas las grandes ligas deportivas. Pero todo esto realmente no lo ha conseguido la empresa Topps. Lo ha hecho otra empresa que maneja los hilos por detrás, Fanatics. Esta es la auténtica empresa que se está quedando con todos los derechos deportivos. Fanatics empezó siendo simplemente una tienda de camisetas deportivas, pero años atrás llegó un hombre, Michel Rubin, un empresario que años antes había vendido una empresa por más de $2.000 millones. Con ese dinero y el de grandes fondos de inversión empezaron a comprar empresas dentro del negocio deportivo, como las tiendas oficiales de la NFL, la NBA, el Manchester United, el Real Madrid o el Chelsea. Hoy Fanatics es un auténtico monstruo corporativo. Está valorada en torno a $30.000 millones y factura cerca de $13.000 millones cada año. Y cuando esta consiguió dominar los grandes canales de distribución del mundo deportivo, dio el paso para entrar en el mundo de coleccionismo. Pero no lo hizo creando productos desde cero y peleando cara a cara con las grandes compañías. Su jugada fue otra, ir directamente a por ellas. Empezó adquiriendo la empresa Topps. ¿Cómo lo consiguió?
Pues Fanatics negoció en privado los derechos con las grandes ligas americanas que Topps tenía en exclusiva. En ese momento, Topps tenía las cartas de béisbol americano desde hacía más de 70 años, y gracias a ellas la empresa había llegado a valer 1.300 millones de dólares y estaba a punto de salir en bolsa. Pero con las negociaciones con Fanatics, la liga de béisbol tomó una decisión inesperada. Pasó a dar todos los derechos directamente a Fanatics, sin que ésta ni siquiera tuviera la capacidad de producir los productos que estaba adquiriendo. Y Topps perdió de golpe su gran contrato. El resultado fue que en cuestión de meses el valor de Topps se desplomó de esos 1.300 millones de dólares hasta unos 500 millones, la mitad en menos de un año. Y entonces fue cuando Fanatics la compró. Solo con esta jugada se quedó con su fábrica, su distribución y todas sus licencias en Europa, sin tener que entrar en batalla por ninguna de ellas. Y sí, con Panini está pasando algo similar. Pero en este caso Panini no se ha quedado de brazos cruzados. Ha llevado a Fanatics a los tribunales, acusándola de haber montado un monopolio ilegal. Fanatics lo niega, respondiendo que simplemente compitió mejor. Pero mientras esta batalla se está diciendo en los tribunales, Panini ya ha empezado a mover ficha. Lleva unos años entrando en nuevos modelos de negocio, como la venta de cómics, porque además de los sobres, Panini ya es una de las mayores editoriales de cómics en toda Europa y Latinoamérica. El segundo pilar que está construyendo es abrir su red de distribución. Esa misma red que durante 60 años usó para llevar sus sobres a 150 países distintos, ahora ha empezado a usarla también para repartir productos de otras empresas. Deja de vender solo lo que fabrica y empieza a vender el acceso a su red, que es en el fondo volver a lo que la familia ya era desde el principio, un negocio de distribución. La historia de Panini es la de una empresa que levantó un imperio desde un kiosco, pero el problema fue que construyó todo encima de algo que nunca fue suyo. Y cuando la FIFA ha decidido darle los derechos a otro, su imperio ha recibido un golpe muy duro. Y ahora solo le queda por delante la pregunta más difícil. ¿Conseguirá aguantar y volver algún día tener la licencia del álbum del mundial? Te leo en los comentarios, y si quieres seguir viendo vídeos como este, no te olvides en suscribirte, darle un like y nos vemos al siguiente vídeo.